Hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenos días. Hoy es 15 de septiembre y nuevamente estoy con ustedes con otro video, algo que es importante y básico que lo tengamos en cuenta en nuestra preparación y formación bíblica. Esto nos va a ayudar a entender y comprender la palabra de Dios, ese segundo libro que Dios creó para nosotros, porque también en anteriores videos mostramos ese libro de la vida que Dios Todopoderoso hizo para la humanidad. En el día de hoy he titulado este video Fechas importantes en la Biblia. Y empezamos con esta primera parte. Creación del cosmos, espacio, planetas, galaxias. El hombre y la mujer en determinado momento de su existencia le dan la espalda a Dios. Estamos en el año 4000 a.C. Podemos mirar e iluminar esta parte con el libro del Génesis, capítulo 1 y capítulo 3 del 1 al 21. Recuerden que esos textos bíblicos hay que estudiarlos y memorizarlos, aprenderlos. En esta diapositiva vemos que Caín le quita la vida a Abel en el año 3750 a.C. Y para leer, abrimos en la Biblia, en el primer libro, Génesis, capítulo 4, versículo del 1 al 15. Leemos esta parte, memoricemos esa parte que nos ilumina este libro del Génesis. El hombre, en su irracionalidad, busca solucionar sus conflictos y sus problemas a través de la violencia. Año 3000 a.C. Diluvio universal. Dios se arrepiente de haber creado al género humano, que lo ha defraudado por su mal proceder. El diluvio duró 40 días con sus noches. Noé y su familia, personas justas ante Dios, se salvaron cuando construyeron un arca según el mandato de Dios. Podemos leer en el libro del Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 6, versículos del 5 al 8. Estamos en el año 2100 a.C. y en Génesis capítulo 11, 1 al 9, nos cuenta la historia de la Torre de Babel. El ser humano busca independizarse de Dios y de sus mandatos. Construye una torre con la intención de que llegue al cielo y así demostrar que es superior al Creador de todas las cosas. Tres acontecimientos importantes en la cronología bíblica. El año 1953 a.C. Dios hace alianza con Abraham, lo llama con su familia y grupo de pastores a la tierra prometida y hace de él padre de multitudes. Podemos mirar el texto Génesis capítulo 12, versículo 1 y siguientes. Leamos toda esa parte y nos lo aprendemos. Es una historia interesante y muy bonita. En el año 1850 a.C., Jacob y todo su pueblo se dirige a Egipto en busca de su hijo José. También van en busca de trabajo, comida para alimentar a su parentela y tener un futuro mejor. Aquí vemos los primeros migrantes de la historia. Génesis capítulo 41, versículo 1 y siguientes. Y en el año 1540 a.C., Dios llama a Moisés para hacer salir a su pueblo hacia la tierra prometida. Hace una alianza con Moisés y su pueblo
Y eso lo podemos ver en el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo, capítulo 2, versículo de 1 al 10. Fijémonos aquí en esta parte del video donde aparece lo que yo les leí de Abraham, luego de Jacob y de Moisés. Hay unos años, dice 1953 a.C. El siguiente año no va aumentando, sino va disminuyendo. 1850 a.C. El siguiente año, en Moisés, dice 1540 a.C. Le voy a regalar una colombina, bom bom bom, quien me explique esta parte para mí. A ver, en la reunión que vamos a tener, me vas a explicar esta parte. ¿Por qué aquí esas fechas, en lugar de aumentar, van disminuyendo? Cuénteme a ver. Etapa de los jueces. En el año 1200 a.C., los jueces eran líderes dentro de las tribus de Israel, escogidos por Dios o por el pueblo, para librar a los israelitas de sus enemigos. Los jueces eran más bien líderes militares que jueces propiamente dichos, los cuales trataban asuntos relacionados con la ley. Podemos conferir en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 3. El que me diga dónde está el libro del Josué, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, se va a ganar un premio sorpresa. Ánimo pues. En esta parte llegamos al periodo de la monarquía en Israel, años 1051 al 700 a.C., según el Taná o Antiguo Testamento en hebreo. El primer rey fue Saúl, quien unificó las tribus de Israel en un solo estado. Luego fue sucedido por David, que expande el reino significativamente. Su tercer y último monarca fue Salomón, que tras su muerte el reino se divide en reino del norte con Samaria y el reino del sur con Judá. Y aquí tenemos los nombres de los reyes de Israel en orden cronológico, o sea, en el orden del tiempo. Saúl, David, Salomón, Roboán, Jeroboán, primero tras la rebelión de las tribus y la división del reino. Nadab, Basá, Elaj, Simri. Leamos estos textos donde estaban ubicados estos reyes. Segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 14. Y primero de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 32. Hermanos y hermanas, estas citas bíblicas que aparecen en este video es para que nos las aprendamos, pero de memoria, porque si no, imagínense, tenemos que estudiar estos videos, no solamente leer y ya pasó el video y así quedó, o sea, entró por un oído y salió por el otro. No, tenemos que esforzarnos y los invito a esforzarnos a leer y a estudiar este video. Los profetas aparecen en el periodo de la monarquía de Israel y unos años después. Como ya vimos, el profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal de Dios, recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones y como consecuencia de ello habla en su nombre a los seres humanos. La monarquía de Israel se debilita y vienen tres periodos muy críticos para el país, su gobierno y pueblo, que son los que más sufren de las malas administraciones de los gobiernos.
Israel tuvo 5 invasiones de imperios más potentes: los asirios, babilonios, persas, griegos y romanos, periodo comprendido entre los años 722 a.C. y 1453 después de Cristo. El imperio babilónico fue una potencia política, militar y cultural en Mesopotamia que duró aproximadamente desde el siglo XVIII a.C. hasta el siglo VI a.C. Aunque las fechas exactas pueden variar, el imperio babilónico puede considerarse que duró aproximadamente unos 1500 años. Los asirios dominaron desde el año 2100 a 1800 a.C. y el imperio persa existió entre los años 550 y 330 a.C. Dominó Asia Central, Mesopotamia, Palestina, Egipto, Anatolia y parte de Grecia. En esta parte observemos bien en el mapa del Mediterráneo, lo que es Europa, Asia y África, el imperio griego y sus dominios. Claramente se ve en el mapa. Veamos bien ese mapita y aprendámoslo. Y también este imperio dominó del año 480 al 323 a.C. El Imperio Romano es la etapa más comentada y conocida de la historia de Roma. Durante este periodo, desde el año 27 a.C. hasta el año 476 a.C., su territorio iría rodeando el mar Mediterráneo. Es más, la parte oriental de este imperio resistirá hasta el año 1453 después de Cristo. Los imperios anteriormente mencionados invadieron a Israel y Palestina y otros pueblos. Llegaron hostilmente con guerras y deportaciones, periodos de demasiada violencia, asesinatos y violación de todos los derechos humanos. Israel vivió esta situación y muchos de los libros del Antiguo Testamento se escribieron en cautiverio. Jesús, el Hijo de Dios, nació, vivió y padeció bajo el Imperio Romano. Según el calendario, Jesús nació en el año 1. De este año en adelante, los periodos de tiempo comenzaron a aumentar. Ejemplo, año 1 después de Cristo, año 65 después de Cristo, año 450 después de Cristo. En el anterior video sobre el calendario nos enteramos que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano y Cristo es el Señor y Dios de la historia, y la fecha que los investigadores calcularon en que nació Jesús marcó los años del calendario hasta el día de hoy. Por eso podemos decir que nosotros vivimos en el año 2023 después de Cristo y se usa la abreviatura D minúscula C mayúscula. Me gusta esta imagen de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, lavando los pies de sus discípulos. Nos habla del servicio, de generoso, constructivo para las personas.
Jesús nos dio ejemplo para que nosotros también seamos sus servidores en la vida y en la misión que Dios Todopoderoso nos ha colocado en esta realidad. Por lo tanto, Cristo Jesús, centro y principio y fin de la historia de la salvación. Observemos bien esta parte de aquí en adelante. Ubicación en la línea del tiempo de los libros de la Biblia. Socios y socias de la palabra de Dios, los invito a abrir tu cartilla número 1 y en la página 30 allí vas a encontrar un cuadro interesante que complementará tu estudio e investigación sobre la presencia en los años de los libros de la Biblia. Cronología de personajes y los escritos bíblicos antes de Cristo. Fíjese muy bien que estoy hablando de antes de Cristo, no después de Cristo, sino antes. O sea, lo que aparece en muchas abreviaturas como A minúscula punto C. Entonces aquí tenemos 1800 Abraham, 1300 Moisés, 1200 Josué, 1000 David, 800 profetas, 600 reformadores, Josías, exilio, 500 sacerdotes, 400 restauradores, 300 Ruth, novelas, 200 macabeos. El Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, si me dice cuáles son, le doy un premio sorpresa, otro premio sorpresa. Se escribió entre los años 1800 a.C. y 400 a.C. Los libros históricos aparecieron entre 1200 a.C. y 1000 a.C. Perdón, 100 a.C. Profetas aparecieron en los años 1000 a.C. y 300 a.C. Sapienciales y novelas, años 1000 a.C. y 100 a.C. Son fechas aproximadas, porque en esa época no había una persona que estuviera detrás del escritor mirando la fecha, la hora, el mes y el día. Como hemos visto, la evolución del calendario tuvo su tiempo, su espacio, sus reformas y sus ajustes. Entonces, esto es lo que en la actualidad más o menos se ha calculado como fue. Pero en esa época no había nadie para medir el tiempo, ni siquiera existían calendarios para saber en qué momento, en qué instante y en qué segundo se escribieron las cosas. Tenemos que pensar así que en el tiempos de antes no había desarrollos en muchas cosas como lo tenemos hoy día. Gracias a Dios. Y llegamos entonces al Nuevo Testamento. Miramos algunos de sus personajes y escritos. Primero, 1. Nacimiento de Jesucristo. Años 50 después de Cristo encontramos a San Pablo. 70 después de Cristo, escritores de los evangelios y evangelistas, discípulos y discípulas de nuestro Señor Jesucristo. Año 100 después de Cristo, organización de la Iglesia hasta nuestros días. Y entre los escritos encontramos las cartas paulinas, evangelios, hechos de los apóstoles, cartas católicas, Apocalipsis, otros escritos de la Iglesia.